Dicen que había un tipo que era inútil, pero tan inútil, que ni siquiera servía para ejemplo de inútil. Bien, quería hablarle en esta oportunidad sobre el tema de la autoestima referida a la autoconfianza. La autoestima es precisamente tiene que ver con la autoconfianza, el confiar en nosotros mismos. Y eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos precisamente. Hay gente que a veces dice que no se debe hablar de autoestima, sino de cristoestima. Deje de sonceras, estupideces. Sí, porque he escuchado a predicadores, no, que no se debe hablar de autoestima, que eso no es cristiano, no, que se debe hablar de cristoestima. Está bien, entiendo. Es verdad que Cristo nos estima, pero la estima de Cristo me lleva a estimarme a mí mismo. La estima de Cristo me lleva a tener autoestima. No se contrapone lo uno a lo otro, ¿no? El descubrir que este Dios que me ama también me lleva a amarme a mí mismo, me lleva a valorarme a mí mismo. Somos criaturas de Dios, Dios nos ha creado, ¿no? Y confiamos en todo eso. Entonces, uno se siente contento y valioso porque somos obra de Dios, y eso es autoestima, la capacidad de valorarnos nosotros mismos porque Dios nos valora. A veces he dicho hay que confiar en Dios. Es verdad, hay que confiar en Dios, ¿no? Confiar plenamente en Dios. Pero hay que descubrir que ese Dios en que yo creo, cree en mí, confía en mí. Ese Dios en el que tú creas, confía en ti. Entonces, y si tú no confías en ti, estás defraudando a Dios simplemente, así de sencillo, ¿no? El creer, hay gente que dice, como con orgullo, dice, soy un pecador. Yo creo que a Dios más que digas, yo soy un pecador, le gusta que digas, yo soy tu hijo, yo soy hijo de Dios. Y entonces, de esa manera, pues también nos ayuda a nosotros, ¿no? Jesús trabajó mucho en el tema de la autoconfianza de los discípulos. Quizá la palabra no está en el Evangelio, por supuesto, pero ¿quiénes eran los discípulos? Los discípulos eran pescadores, habían publicanos, y entonces esta gente no confiaba en ellos mismos. No tenían formación intelectual, algunos de ellos, especialmente los pescadores. Entonces no confiaban, y ellos, al sentir que un tipo tan importante como Jesús confiaba en ellos les despertó. Oye, mira, me ha visitado a mi casa, diría Mateo, me ha visitado mientras que los otros me rechazan, él me ha visitado, algo bueno habrá visto en mí. Y entonces eso en psicología se llama la mirada apreciativa. Esa mirada apreciativa que tuvo Jesús en Mateo le ayudó también a tener una mirada apreciativa a sí mismo. Empezó a apreciar lo bueno que había en él, ¿no? Sucedió con Pedro, ¿no? Pedro también era un pescador, y entonces, y hablando de pescador, le cuento un chistecito. ¿Ustedes saben cuál es el animal más idiota? Christopher, ¿cuál es el animal más idiota? Christopher dice, el pez. ¿Sabes por qué? Porque el pez macho va detrás de la pez hembra y nada, y nada, y nada, y nada. Y nada, sigue nadando, ¿no? Entonces, Pedro era un pescador. Y entonces el Señor lo llama. Un tipo tan importante que lo llame, se acerque y lo llame, Pedro se sintió amado, Pedro se sintió valorado y empieza a valorarse él mismo. Entonces, en una ocasión el Señor les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues los discípulos le dicen que eres Juan el Bautista, Elías, o uno de los antiguos profetas. Y el Señor le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y Pedro sacó pecho y dijo, uy, yo soy mejor que la chusma, que los demás. Y yo he respondido. Entonces se sintió orgulloso, ¿no? De la alabanza que le hace el Señor, de la felicitación.
Y entonces, pero el Señor inmediatamente les dice, pero el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a morir y al tercer día va a resucitar. Lo que pasa es que los judíos, los discípulos creían un Mesías político que expulsaría a los romanos e instauraría el reino de David. En ese Mesías está pensando Pedro cuando le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y al renglón seguido el Señor le dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a sufrir, va a morir. Como que no entra en sus ahí en sus esquemas mentales. Y por eso Pedro lo llama a un lado y le dice, Señor, ya pues, no me hagas pasar roche. Acabo de decir que tú eres el Mesías y ahora dice que vas a morir. No puede ser, ¿no? ¿Cómo va a morir el Mesías? Y entonces el Señor le dice, detrás de mí, Satanás. Con fuerza, ¿no? El Evangelio dice que Pedro lo llevaron aparte y entonces el Señor, esa frase, detrás de mí, Satanás, lo dice de frente a los discípulos y con fuerza, ¿no? Entonces, todo eso le abrió una herida en Pedro. Pero el Señor abre la herida no con la intención de humillarlo, de maltratarlo, sino abre la herida para sacar el cáncer de la soberbia, del orgullo que tenía Pedro. Entonces, y desde aquel momento los discípulos a lo mejor le hacían bromas y Pedro creyó que ya no confiaba en él. Pedro creyó que entonces se sentía triste, se sentía avergonzado, se sentía deprimido por ese trato que le dio el Señor. Pero Dios es un cirujano, Jesús es un cirujano extraordinario. Abre la herida para sacar el tumor de la soberbia, pero sabe cómo curarlo también, ¿no? A veces hay padres de familia que abren la herida en sus hijos, pero no lo curan. El Señor cura. ¿Cómo lo cura? Es muy interesante, ¿no? Dice el Evangelio que 6 días después tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y lo llevó a la cumbre de la montaña y allá se transfiguró. Entonces Pedro dice, oh, el Señor sigue confiando en mí. Oh, qué maravilla. No, ya no me ha abandonado, sigue confiando en mí. Y lo lleva justamente allá a mostrarle su rostro transfigurado. Eso fue maravilloso, ¿no? Eso fue maravilloso. Y luego también cuando Pedro le traiciona a Jesús, ¿no? Pedro le traiciona a Jesús. Entonces, él llora su culpa. Pero a diferencia de Judas, ¿no? A diferencia de Judas, Judas se suicidó. ¿Y ustedes saben por qué se suicidó Judas? Porque las monedas eran falsas. Entonces Judas se suicidó porque sintió que Dios ya había dejado de confiar en él. Que Jesús ya no confiaba en él. Entonces él creyó eso, pero el Señor siempre seguía confiando. Si Judas se hubiese arrepentido, el Señor le hubiese perdonado. Entonces él desconfió, creía que Jesús tenía un corazón tan pequeño, un corazón arrugado, que no había espacio para la misericordia. Pedro también le traicionó y estaba avergonzado. Pero después de la resurrección, cuando se encuentra con los discípulos allá en la orilla del mar de Tiberíades, ¿no? Entonces el Señor le da la opción de manifestar su amor. Así como 3 veces lo negó, 3 veces le dice, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, yo te quiero. Pedro, ¿me quieres? Sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Y dice el Evangelio que Pedro agachó la cabeza, no lo dijo exactamente, pero el Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ya vemos a un Pedro humilde. Entonces, apacienta mis ovejas. Entonces Pedro dice, oh, le traicionó al Señor, a mi Dios, a mi Señor, pero Él sigue confiando en mí a pesar de mis traiciones. Eso es lo lindo, ¿no? De un Dios que a pesar de nuestras traiciones, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, sigue confiando en nosotros. Igual que en Pedro, confió a pesar de que le traicionó, también le confió. Y entonces dicen los psicólogos que de esa manera el Señor sanó la autoestima de Pedro, sanó esa herida, porque si no Pedro hubiese tenido una terrible galofobia. ¿Saben qué es la fobia? ¿Qué es la galofobia? La fobia a los gallos, ¿no? Entonces Pedro, cuando veía un gallo, se alocaba, ¿no?
veía o cantaba porque el canto del gallo, le iba a recordar su traición. Pero a partir de ese momento, Pedro ya no recordaba la traición, sino recordaba el amor de Cristo, la fragancia del amor de Cristo. Y de esa manera el Señor sanó la herida de Pedro, y entonces le dijo, no me importan tus traiciones, no me importa tu traición, no me importa, me importas tú. Y entonces, él sintió que el Señor seguía confiando en él. Y al descubrir que el Señor confiaba en él, también él descubrió que podía o que era necesario confiar en él. Y Pedro, miren, incluso Pedro no aprende la lección ahí totalmente, porque cuando le dice, ven y sígueme, en ese mismo texto, en ese mismo relato, le dice, ven y sígueme. Entonces dice el Evangelio que el discípulo amado también iba detrás de ellos. Y Pedro da media vuelta y le dice, Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? Y el Señor le dice, ¿y a ti qué te importa? No le dice así, pero más o menos le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que Él se quede hasta que yo regrese, ¿y a ti qué? Pero eso es ¿y a ti qué te importa? ¿No? Y sin embargo, como le digo, Pedro sigue metiendo la pata, pero Jesús sigue confiando en él. Eso es el mensaje que quiero darte en este día. Jesús confía en ti a pesar de tus dificultades, a pesar de tus pecados, a pesar de tus traiciones. Él confía en ti y quiere que confíes en ti, descubriendo que tú puedes. Que Dios te bendiga y la Virgen te acompañe siempre.